Romanos capítulo 8, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosa dice en su Biblia? Los hijos de Dios. Permítame leerlo de vuelta por si alguno estaba un poquito distraído. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Sigamos a ver qué dice eso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén a la palabra de Dios. Yo sé que acá tenés unos versículos para subrayar en tu Biblia maravillosos, hasta allí, hasta donde dice herederos y coherederos. Después medio viste que eso dice, si sufrimos con él, no, eso habría que analizarlo después en el griego, en el japonés, a ver si quiere decir eso. Pero de alguna manera, la palabra de Dios empieza ya a mostrarnos. Y le aconsejo que después en su casa o el día de mañana lea los versículos anteriores al versículo 14 que habíamos leído, dentro del capítulo 8. Porque ahí dice, si somos guiados por el Espíritu de Dios. Los versículos anteriores significa ¿qué es no ser guiado por el Espíritu de Dios? Y aparecen los gustos personales, las ideas personales, los deseos que no tienen en cuenta lo que Dios le parece. Hay veces que a veces uno escucha por allí que dice, bueno, yo a Dios lo dejo para el domingo. Y en la semana deja que yo de alguna manera arreglo mis problemas. Bueno, lo que está diciendo allí, cuidado, que eso no es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y puedo saber historias y puedo conocer canciones, pero de alguna manera la palabra de Dios empieza a mostrarme, a ver, ¿dónde está mi ADN? ¿Cuál es mi ADN? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es esto de ser guiados? Y en todo caso, ¿a dónde ser guiados? Porque uno dice, bueno, el por qué no, ¿cuáles serían los problemas de no ser guiados? Bueno, que cada uno toma su rumbo, su idea, su propósito, su propia imaginación. Y me acuerdo ahora de Jonás. ¿Te acordás de Jonás? Dios le dijo, anda para allá a predicar. Digo, no, yo me voy para el otro lado. Tomó la decisión de decir, no, yo hago lo que a mí me parece, lo que yo creo que debe ser. Los que son guiados por el Espíritu de Dios tienen el ADN. Es mucho más que el DNI. Es mucho más que una identificación con un grupo de personas. Vos decís, fíjese que la palabra dice, el mismo Espíritu Santo empieza a dar testimonio a su espíritu. En su interior, en la intimidad de su vida, en la intimidad de su oración, en esa intimidad cuando usted está viajando, cuando está manejando, cuando tal vez está cocinando o vaya a saber qué cosas puede estar haciendo, pero vos sabés que de golpe allí el Espíritu de Dios te lleva a orar, a alabar a Dios, a interceder. El mismo Espíritu empieza a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y no somos como el lorito que para que empiece a cantar solo Dios hace al hombre feliz, hay que darle arranque, ¿viste? Hay que empezar a cantar solo Dios. Ahí ya arrancó el lorito. Los que son guiados. Permítanme ver juntos Efesios, allí un poquito, unas páginas más adelante, uno de los versículos más conocidos
dentro de la iglesia evangélica. Porque habla de la salvación. Habla de la salvación de Dios por obra de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No está diciendo que la fe acá es un don, sino está diciendo que el don, el regalo, es justamente la salvación. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice allí en su Biblia? Para buenas obras, las cuales Dios preparó. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es que Dios improvisa. No es que Dios de alguna manera dice, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con Roberto? Y bueno, lo atamos con alambre más o menos. Nosotros improvisamos. De alguna manera, bueno, no es así, buscaremos la manera, le buscamos la vuelta, como decimos vulgarmente. Dios preparó. Antes de que el mundo sea mundo. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino en Cristo Jesús, desde antes de los tiempos de los siglos. Antes que el mundo existiera. Antes que las galaxias estén girando. Dios ya pensó, Dios ya estableció ese propósito. Y en consecuencia, el Espíritu de Dios guía a los hijos del Señor. Y no solamente a unos pocos elegidos, sino a cada hijo, hija del Señor. Dios lo va guiando. ¿A qué? A que cumpla con el propósito de Dios. Para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué la gracia, lo que no merecemos, nos fue dada? ¿Para solamente cantar? ¿Para solamente recordar? Y bueno, cuando tengo problemas, Dios, acá estoy, por favor, ayúdame. El Espíritu de Dios nos lleva más adentro. Nos lleva más adentro para guiarnos a ese propósito. Fíjese que allí mismo en Romanos inmediatamente iba hablando y dice, ya no estamos bajo la esclavitud del temor. Uno de los grandes problemas de toda sociedad en la actualidad es el miedo, es el temor. Y usted habrá escuchado, y lamentablemente cada vez con mayor frecuencia, este diagnóstico que muchas veces hacen las personas de ciencia. Usted está sufriendo ataque de pánico. ¿Viste eso, lo del ataque de pánico que de golpe, hace años no se escuchaba? De golpe a cualquier situación, ¿viste? Ya no tenés ganas de salir de tu casa. Tenés miedo de un montón de situaciones. Y el ataque de pánico parecía, te paraliza, te encierra. Y estoy seguro que hay algunos que nos están mirando a través de la red que no han venido y aquí porque están en esa situación. El Espíritu de Dios nos guía, nos conduce, nos dirige hacia ese propósito de Dios. ¿Y sabe qué? Permítame decirlo de esta manera. El Espíritu de Dios hace libre a los creyentes. Puede decir amén a esto. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿sabe cómo decir? Hay libertad. Gloria al nombre del Señor. Ya no estás bajo el yugo de la esclavitud. Ya no te domina. Ya no tiene ningún derecho. El tema que el diablo, uno de los nombres del diablo, es mentiroso. Y de alguna manera va a tratar de hacernos creer de que el miedo,
Y hay situaciones que el miedo te ata de tal manera que no llegas a percibir las cosas y las bendiciones de Dios. El Espíritu de Dios es lo que guía a los hijos del Señor. ¿A qué? A ese propósito de Dios, a ese plan de Dios, a ese proyecto de Dios. Pero fíjese, no solamente que dice, ya no estamos bajo la esclavitud del yugo, del temor, sino que dice, nos ha dado ese espíritu de adopción. A ver, uno dice, pero ¿soy hijo o soy adoptado? El concepto de adopción tiene que ver con autoridad delegada. Dios delega autoridad en sus hijos para que tu oración, con fe, con seguridad, en el nombre de Jesús, sea llegada hasta el trono de la gracia. Para que puedas tomar esa autoridad y poder decir con toda la gracia del Señor las bendiciones, las promesas que Dios te dio para tu vida. El tema es que a veces nos volvemos tan dependientes de otras figuras y de otras personas, otros conceptos. Y la palabra de Dios te lleva que en ese lugar de privilegio, donde Dios te da no solamente la salvación por gracia, sino toda la autoridad para que en el nombre del Señor puedas crecer, puedas desarrollar tu ministerio y no depender de cuestiones. Allí depende, pero como decía el pastor el domingo, a ver si el ángel viene y remueve las aguas por acá, entonces bueno, estoy por allá, después voy por el otro lado. Dice, y podemos clamar, Abba, Padre. Esa palabra que usted la conoce bien, tantas veces se ha predicado, que tiene que ver con el afecto, con el cariño, con la confianza de un hijo que le plantea a su padre. Leí esta semana, así, al pasar, veo cuando uno mira allí de golpe y uno pasa rápido y después me quedé pensando y ya después no lo encontré. Pero decía esta frase. Claro, nosotros no tenemos el concepto de la monarquía, pero imagínese esos reyes con tanta autoridad. Entonces, esta persona, en realidad era un pastor, que decía, ¿quién se atreve a despertar al rey para pedirle un vaso de agua? Y uno dice, ¿quién le va a molestar a la autoridad? ¿Sabe quién? Su hijo. Su hijo. Y nosotros como hijos del Señor, Dios nos da esa confianza, esa seguridad que vos podés venir y decir. Acá Pablo lo escribe y dice, Abba Padre, como diciendo, papito, papi, te necesito. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu que tenés todo el privilegio para acercarte. Y aunque sea las 2, 3 de la mañana, vos sabés que podés acercarte ante el trono de la gracia y encontrar ese socorro oportuno, dice la Biblia, ese socorro justo, preciso para ese momento. ¿Sabes por qué? Porque sos un hijo de Dios. Puedo decir gloria a Dios por esto. Porque sos un hijo de Dios. Porque sos un hijo de Dios. El ADN habla mucho más que el DNI. Pero no solamente en ese ser guiados por el Espíritu de Dios que te da todas esas bendiciones, te establece como heredero de Dios. O sea, todo lo que Dios tiene. No solamente su salvación, su gracia, su justificación, su paz, sus bendiciones, sus provisiones de lo alto. Dios lo da al alcance de sus hijos. Para que puedas vivir y saber que en esa confianza en Dios, ese versículo ya no queda plasmado solamente en la Biblia, sino queda allí sellado en tu corazón, que vos sabés, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Aleluya. Justamente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero Dios no te garantiza una vida sin problemas. Dios no te garantiza ese no tener dificultades. Porque inmediatamente, vos fíjate, dice, herederos con Dios, coherederos con Cristo, y ahí me pone el condicional. Si es que sufrimos juntamente con Él. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Cuál es la última palabra de nuestra fe? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Sabe qué me hace acordar? Una historia que usted la conoce, pero al detalle. Había 3 jóvenes en la antigua y poderosa Babilonia que el rey Nabucodonosor había hecho construir una estatua de oro. Y la orden dictatorial, déspota, de alguna manera manipulando a los mismos habitantes a través de una religión, era que cuando suene la música, todos se tenían que inclinar. ¿Se acuerda de esta historia? Y llegó el día, me imagino un feriado, y todo el mundo se tenía que inclinar. Y todos se inclinaron menos Sadrac, Mesac y Abednego. Los nombres son tan raros que hasta te lo acordás de memoria, ¿viste eso? Pues si sería Juan, Antonio y Gonzalo, qué sé yo, se me escapa. Pero Sadrac, Mesac y Abednego, ¿viste? Otro no conocés. Entonces vos ahí lo encajás. Y se quedaron, aparte, eran gente que más allá que los llevaron cautivo, que la vida no les sonreía, pero eran apreciados aún ante el mismo rey Nabucodonosor. Porque tenían gracia, tenían sabiduría de Dios. Eran personas diferentes. Y Nabucodonosor dice, yo los quiero en mi equipo. Y siempre aparece algún alcahuete que le va a decir, rey, el culto fue fabuloso, un éxito. Lástima, Sadrac, Mesac y Abednego. Usted que conoce la historia, ya sabe que a estos 3 los tiran al horno de fuego. Pero antes de tirarnos al horno de fuego, Nabucodonosor quiso de alguna manera conciliar. De alguna manera, a ver si podemos arrimar las partes. Bueno, si no te inclina un poco, tan siquiera ahí un poquito. Dice, muchachos, piénsenlo. Consideren que al sonar la música, hacemos de vuelta la reunión. ¿Ustedes se inclinarían? Dice, le doy tiempo para pensar. Así dice en la Biblia San Roberto. Y Sadrac, Mesac y Abednego, no sé cuál de los 3, pero evidentemente habló uno en nombre de ellos. Dice, rey, no necesitamos considerarlo. No necesitamos pensarlo. Nosotros no nos vamos a inclinar. Porque Dios es aquel que nos salva. Y si no quiere salvarnos, no hay problema. Igual vamos a permanecer firmes. Nabucodonosor, que era el conciliador, hasta ahí de alguna manera estaba tratando de ayudar, se enoja tanto que dice, vamos a calentar el horno 7 veces más. Y usted conoce la historia. No solamente Sadrac, Mesac y Abednego están en el horno, sino que hay alguien también. ¿Sabe quién es? Justamente la presencia del Dios mismo en el horno. Porque Dios dijo, yo estoy con mis hijos. Y Dios cumple y manifiesta su poder, su gracia, su gloria. Y en su soberanía, Él sabe cómo actuar. Cuando lo ven a Nabucodonosor se le salían los ojos de la cara. No lo podía creer. Ni olor a humo tenían estos muchachos. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a manifestar nuestro ADN? Permítame ir al Antiguo Testamento. Libro de Josué. 6º libro de la Biblia. Fácil de encontrarlo después del Génesis, 6º libro. Pero Dios guía a su pueblo. Guía su espíritu. Aun cuando parece que humanamente
te complicas la vida. Donde humanamente pareciera que estás a contramano de la propia lógica y la propia sabiduría humana. Y a veces Dios dice, vamos, y nosotros decimos, no, esperemos. Y nosotros decimos a veces, vamos Dios, ahora, y Dios dice, espera ahora un poco. Y pareciera que nuestro tiempo no coordina con el tiempo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios guía a su pueblo. Y del otro lado hay esa voluntad rendida, esa vida que alaba a Dios, que confía en Dios. La lógica humana queda en segundo lugar. Y uno dice, Señor, por algo será. Y vamos a cruzar el Jordán. Cuando los sacerdotes se plantaron, las aguas milagrosas. ¿Cómo está nuestro ADN? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Solamente es un DNI? ¿Solamente nos autopercibimos porque conocemos, porque nos gusta, porque de alguna manera nos sentimos cómodos? ¿O es el Espíritu de Dios que da testimonio? Y cada vez que nos reunimos, Dios en su gracia y misericordia manifiesta su bondad para que cada uno de aquellos que creen en el Señor, de aquellos que le reciban, tengan la potestad, el derecho, sí, empezar el trámite, permítame decirlo de esa manera, ese DNI, pero que te lleva a ser guiado por Dios. ¿Hasta cuándo? Y hasta las últimas consecuencias. No sé qué va a deparar de nuestra vida en el futuro, qué va a pasar con nuestra querida Argentina, pero más allá de todo eso, aquel que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Puede decir amén a esto? Aquel que comenzó. Y en algunos Dios comenzó hace años. En algunos no hace tanto. Pero Dios va perfeccionando. Y nos lleva a que no nos quedemos estancados solamente con decir, bueno, yo me autopercibo, sino que el Espíritu de Dios te guíe, te desafíe, te lleve a ese propósito, a no quedarte estancado. Y a veces los puntos más límites, los puntos donde de alguna manera ya decimos listo,